Hay una tradición, una historia de amor y devoción que se ha ido tejiendo durante más de 2000 años. Hoy vamos a sumergirnos en el significado profundo de la consagración, un viaje que empieza, fijaos, en un momento clave de la historia y que llega hasta hoy mismo. Bueno, pues todo arranca aquí, en el momento más dramático y significativo de todos, al pie de la cruz. Con estas palabras, Jesús no solo estaba preocupándose por el futuro de su madre, no, nos estaba entregando su última voluntad, su testamento espiritual. A Juan y en él, a todos nosotros, nos estaba dando una madre. A ver, es muy fácil quedarse en la superficie y pensar que esto fue simplemente un acto de cuidado de un hijo hacia su madre, pero la tradición de la Iglesia siempre ha visto mucho, muchísimo más. Esto no era un apaño práctico de última hora, era una entrega en toda regla, un acto que iba a fundar una relación espiritual completamente nueva para toda la cristiandad. Para entender de verdad la profundidad de este gesto, tenemos que ir al idioma original, al griego. La frase que se usa, eistaidia, tiene una riqueza increíble. No significa sin más se la llevó a su casa, ¿qué va? Significa que el discípulo la cogió en lo más íntimo de su ser, en sus tesores más profundos, en el mismísimo núcleo de su identidad. Es que este es el origen real, la semilla de lo que hoy llamamos consagración. Entonces, vale, tenemos esa entrega de Jesús, pero ¿cómo se materializó eso en la vida de los primeros cristianos? Pues ese testamento de Cristo en la cruz no se quedó en un bonito recuerdo. Empezó a vivirse, se convirtió en oración, en devoción, en los primeros ecos de una tradición que no pararía de crecer con los siglos. Fijaos aquí, esto no surgió de la noche a la mañana, fue floreciendo poco a poco. Ya en el siglo III, en el 200 y pico, encontramos la primera oración mariana que conocemos. Siglos más tarde, en Constantinopla, nace un himno precioso de agradecimiento. Y en el siglo VII, San Ildefonso de Toledo da un paso de gigante, un paso crucial, al declararse formalmente siervo de la sierva de Dios. La fe se estaba convirtiendo en una práctica, en algo concreto. Pensemos en esto un segundo. Estamos en pleno siglo III, con persecuciones, con una iglesia que aún estaba en pañales, y los cristianos ya se dirigían a María con una confianza total, llamándola Santa Madre de Dios y pidiéndole que los librara de todo peligro. Esto nos dice hasta qué punto y desde qué pronto se reconoció su papel como madre protectora. Y aquí la cosa da un giro de tuerca, vemos una evolución clave. La devoción ya no es solo pedir protección, sino que se convierte en un compromiso. Las palabras de San Ildefonso marcan un antes y un después, servir a tu hijo y a ti. Es uno de los primeros ejemplos clarísimos de un acto personal, formal, de consagración, de un deseo de pertenecer a Jesús a través de su madre. Y ahora vamos a dar un salto enorme en la historia, a un momento que muchísima gente, sobre todo en Brasil, ha olvidado. Un acto único que redefine la identidad espiritual de una nación entera, un hecho que de verdad lo cambia todo. ¿Qué pasaría si la identidad espiritual de toda una nación se hubiera sellado siglos antes de que esa nación existiera como tal? Parece una locura, ¿verdad? Pues esa idea tiene fecha y lugar, apuntada este año, 1646. En ese momento se tomó una decisión que no fue solo un gesto bonito o simbólico, fue un acto jurídico, perpetuo y con unas consecuencias que, de alguna manera, llegan hasta hoy. Fijaos lo que ocurrió. El rey de Portugal, don Juan IV, hace algo insólito. Consagra todos sus reinos, y en aquel momento Brasil era parte de ellos, a la Inmaculada Concepción. Y para que no quedara ninguna duda, lo mandó grabar en piedra, literalmente. Las consecuencias de esto son asombrosas. ¿Qué significa? Pues ni más ni menos que Brasil, incluso antes de ser la nación que es hoy, ya había sido consagrado. Su identidad espiritual, desde la raíz, fue puesta bajo el manto y la protección de la Inmaculada Concepción. No es algo que se hizo después como un añadido, es que forma parte de su ADN fundacional. Pero claro, una cosa es la consagración de una nación y otra muy diferente es cómo vive esto cada persona. Grandes santos recogieron esta tradición y la profundizaron, le dieron forma teológica y práctica para que cada uno de nosotros pudiera vivirla en su día a día. Y aquí tenemos a dos gigantes de esta devoción. Por un lado, San Luis de Montfort, que nos enseñó que consagrarse a María es la manera más perfecta de renovar las promesas de nuestro bautismo, de volver a decirle sí a Cristo. Y siglos más tarde, San Maximiliano Kolbe coge esta devoción y le da un impulso misionero increíble. Nos consagramos para ser instrumentos en manos de María para la conversión del mundo. A ver, una cosa que a veces nos puede chocar un poco al leer a estos santos son algunas expresiones, como llamarse cosa y propiedad de María.
Suena raro, ¿verdad? Pero es fundamental entender el contexto. No es un término para humillarse. Era un término jurídico de la época que se usaba para referirse a la posesión más preciada, al bien de más valor que uno podía entregar. Es un lenguaje de entrega total y absoluta. Y esta devoción tan antigua, esta idea de pertenencia total, no es cosa del pasado, para nada. Fue adoptada por papas modernos, y el caso más famoso, claro, es el de San Juan Pablo II, que hizo de estas palabras, totus tus, el lema de todo su pontificado. Muy bien. Hemos visto la historia, los santos, las fórmulas, pero al final del día, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el verdadero objetivo, el meollo de la cuestión de todo este viaje espiritual? Pues la respuesta es increíblemente sencilla y a la vez lo abarca todo: la santidad. De hecho, si nos vamos al lenguaje de la Biblia, las palabras para santidad y consagración son prácticamente la misma cosa. Ser consagrado significa ser apartado para Dios. Así que el objetivo de consagrarse es ni más ni menos que el objetivo de toda la vida cristiana: ser santos. Es que todo encaja. El propio Jesús consagra a sus discípulos al Padre. Luego, en la cruz, nos consagra a su Madre. Vivir esta consagración no es más que la forma práctica de vivir nuestro bautismo, de elegir cada día la voluntad de Dios y descubrir que la verdadera libertad, la de verdad, está precisamente ahí, en servirle a Él. Como veis, esta historia de 2000 años es riquísima, un auténtico tesoro. Y claro, lo que hemos visto hoy es solo la punta del iceberg. El viaje no tiene por qué terminar aquí. Así que para quien quiera seguir tirando de este hilo, para quien se haya quedado con ganas de sumergirse más en esta tradición tan bonita y entender qué significa para nosotros hoy, hay un montón de recursos. Se pueden encontrar más predicadas y mucho material visitando eventos.cancionnova.com/pregaoes.